nos viene el último bloque del BitMeca 2024. Le corresponde a hipertensión arterial y para ello tenemos al doctor Rubén Gómez de Roterán que nos va a ayudar como coordinador de este bloque. Rubén, ¿ya está por ahí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Se oye? Hola Rubén, Sí, ¿Se se oye oye? perfecto, se oye Hola. perfecto. Ok. buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, Rubén va a presentar Entonces, a sus dos conferencistas y nos va a ayudar con la coordinación de este bloque y al final haremos preguntas y respuestas. Rubén, ok. la cámara es tuya. Nada, muy complacido por participar en este gran evento que ha sido espectacular. Y estamos cerrando con hipertensión arterial. El dolor de cabeza porque las estadísticas siguen siendo decepcionantes. Nada, tenemos dos conferencistas espectaculares, el doctor Enrique Vera León, que va a empezar con cuatro trabajos importantes, y luego la doctora Jessica Núñez. El doctor Enrique Vera es médico especialista en medicina interna del Hospital Vargas UCB, es médico especialista en cardiología también del Hospital Vargas UCB, es director de posgrado en medicina interna de la UCB en el Hospital Vargas, jefe del servicio de medicina 3, medicina A, en la Escuela de Medicina José María Vargas, es profesor asistente y jefe del servicio de medicina 3 del Hospital Vargas. El doctor Enrique Vera tiene a su cargo cuatro trabajos que vamos a discutir posteriormente a la presentación de la doctora Jessica Núñez. Enrique, adelante, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación a participar en el Big Meca. El primer estudio que vamos a presentar es el CRESCENT. Este estudio probó la hipótesis si el uso del dispositivo de avance mandibular era no inferior al uso de CPAP en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Algunos pacientes no toleran el dispositivo CPAP o tienen problemas de adherencia con el mismo. El estudio fue realizado en población de origen chino, 306 pacientes sometidos a polisomnografía, 220 con apnea obstructiva del sueño moderada severa fueron asignados al azar a recibir el CPAP o el aparato de avance mandibular. Al final, completaron un buen número de pacientes el estudio. El punto primario fue la diferencia en presión arterial media determinada por el mapa en el momento basal y a los 6 meses. Los resultados fueron los siguientes. En amarillo podemos ver la reducción de presión arterial con el uso del dispositivo de avance mandibular que probó ser no inferior con una reducción mayor a 1.5 milímetros de mercurio en presión arterial media en 24 horas. También en la presión arterial diurna y durante el sueño. En conclusión, este estudio de no inferioridad mostró que el dispositivo de avance mandibular en pacientes hipertensos con alto riesgo y apnea obstructiva del sueño moderada severa es una alternativa frente al dispositivo CPAP, especialmente en pacientes que tienen problemas de adherencia o que no toleran este dispositivo. En pacientes fundamentalmente de origen asiático, los fenotipos de la apnea del sueño pueden ser distintos, ya que hay un patrón restrictivo craneofacial y es probable que los resultados no sean totalmente aplicables a otras poblaciones. El segundo estudio es el CARDIA-2. El CARDIA-2 mostró la efectividad del silebesiran, un medicamento de tipo RNA pequeño de interferencia que bloquea la síntesis de angiotensinógeno hepático. Este era un grupo de pacientes con un control subóptimo de presión arterial, un grupo de ellos con hipertensión no tratada, con presiones sistólicas en consultorio entre 155 y 180, y un grupo con presión arterial tratada con una o dos drogas con presión sistólica en consultorio entre 145 y 180. Se distribuyeron en tres grupos de estudio: indapamida 2.5 más silebesiran versus placebo, amlodipina 5 miligramos más silebesiran versus placebo y olmesartán 40 miligramos más silebesiran versus placebo. El punto primario fue el cambio promedio de presión arterial a las 24 horas. Acá vimos los resultados. El medicamento silebesiran produjo una reducción significativa de presión arterial en el grupo con indapamida, con amlodipina y con olmesartán. Los resultados en olmesartán fueron modestamente significativos, pero en los dos grupos anteriores fue muy significativo. Cuando probamos el punto secundario, que fue el cambio
desde la línea de base del momento de inicio hasta los 3 meses en presión sistólica de consultorio, se produjo también una reducción significativa en los 3 grupos de tratamiento. Un punto interesante secundario fue el uso de medicación de rescate. En este punto, los pacientes que recibieron olmesartán sí necesitaron más medicación de rescate al final del estudio. Por tanto, los resultados fueron menos importantes en este subgrupo de pacientes. En conclusión, en pacientes entre 18 y 75 años, silebesiran agregado al tratamiento estándar produjo una reducción significativa de presión arterial media en consultorio y en 24 horas comparado con placebo, especialmente en el grupo de pacientes que reciben indapamida y amlodipina. Hay que tener cuidado con los efectos adversos, hubo una tasa más elevada de hipercalemia leve, hipotensión y disminución de tasas de filtración glomerular, pero estos resultados fueron transitorios y se resolvieron sin intervención. Ahí ya habría que probar la seguridad a largo plazo de silebesiran. El estudio Target 1 probó la hipótesis de reducción de presión arterial con denervación renal mediada por alcohol. Este fue un ensayo internacional, prospectivo, controlado de manera simulada, ciego a los pacientes y asesores. Se incluyeron pacientes con presiones arteriales sistólicas mayores a 150 y menores o iguales a 180 y presiones diastólicas mayores a 90, esto en consultorio. Y también pacientes con presión arterial media sistólica de 24 horas mayor a 135 o menor o igual a 170. Recibían 2 a 5 drogas. Fueron distribuidos en 2 grupos, a denervación renal y un grupo simulado. El punto primario a los 3 meses fue el cambio de presión arterial en el monitoreo de 24 horas y en consultorio. En cuanto al punto primario, hubo una reducción modestamente significativa con el uso de la denervación renal mediada por alcohol. Cuando probamos los puntos secundarios, solamente hubo una reducción modestamente significativa en la presión arterial sistólica promedio de 24 horas. En el resto, incluso las presiones en consultorio, no hubo reducción. Un punto interesante fue la adherencia en este grupo, en este estudio, que hubo una adherencia parcialmente adherente hasta casi un 50% de los pacientes a la medicación antihipertensiva. En conclusión, la denervación renal mediada por alcohol se asoció con una reducción pequeña pero significativa en presión arterial sistólica media en 24 horas cuando se comparó con el grupo control. No hubo diferencias en el punto secundario entre presión arterial sistólica de 24 horas y en consultorio. Para finalizar, el estudio BP-ROAD, que probó la hipótesis si tratar los pacientes diabéticos, que generalmente están en alto riesgo cardiovascular aterosclerótico, en tratamiento intensivo versus tratamiento estándar, reducía los eventos primarios combinados cardiovasculares, ictus no fatal y M no fatal, tratamiento de hospitalización por IC y muerte cardiovascular. Y sus resultados fueron los siguientes. Hubo una reducción significativa del punto primario combinado cuando utilizamos tratamiento intensivo con presión arterial sistólica menor a 120 como objetivo en pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular elevado. También vemos acá cómo hubo una reducción de presión arterial como era de esperarse en el grupo de tratamiento intensivo. En conclusión, el ensayo BP-ROAD demostró que en pacientes diabéticos tipo 2 y presión sistólica elevada, el tratamiento intensivo redujo significativamente la incidencia de eventos cardiovasculares. Los beneficios se mantuvieron en todos los subgrupos preespecificados. No hubo diferencias significativas en la incidencia de eventos adversos, a pesar de que hubo un poco más de frecuencia en el grupo de tratamiento intensivo. Muchas gracias. Muy bien, doctor Enrique, excelente presentación. A continuación, la doctora Jessica Núñez nos va a presentar también 5 trabajos que fueron presentados ya en el MECA, pero por su importancia y relevancia de la presentación de estos estudios en este año, se van a presentar nuevamente con un enfoque un poquito diferente. La doctora Jessica Núñez es especialista en cardiología del Centro Docente Cardiológico de Aragua, egresada de la Universidad de Carabobo. Es especialista adjunto a la Unidad de Cuidado Coronario del Hospital Central de Maracay, el Centro Médico Maracay, y es presidenta de Fundaproseca, que es la Fundación para la Promoción y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares y Cerebrovasculares en el Estado de Aragua. La doctora Jessica Núñez, además, miembro de la Junta Directiva de la filial Centro Sur de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y nos va a deleitar con su presentación espectacular de estos trabajos que de seguro van a dar bastante discusión. Doctora Jessica, adelante.
Buenos días, muchas gracias, doctor. En las investigaciones expuestas en el Congreso Europeo de Cardiología se plantearon varias interrogantes en torno a la hipertensión que las traemos a continuación. ¿Existe beneficio de la toma nocturna versus matutina del tratamiento antihipertensivo sobre morbilidad y mortalidad cardiovascular? El ensayo BED-MED en la población general de atención primaria se planteó evaluar el efecto de la toma nocturna del tratamiento antihipertensivo sobre mortalidad y morbilidad cardiovascular. Un estudio prospectivo, aleatorizado, abierto, ciego, paralelo 1 a 1, donde los pacientes de atención primaria se les recetó al menos un tratamiento antihipertensivo una vez al día, fueron asignados al azar para tomar todos los antihipertensivos por la mañana o antes de acostarse. El resultado primario fueron los eventos cardiovasculares adversos graves. Durante una mediana de 4.6 años, el resultado primario ocurrió en el 9.7% de los participantes que recibió el tratamiento a la hora de acostarse y en el 10.3% en el grupo que lo recibió en la mañana, por lo que se plantea sin diferencias de análisis por subgrupos, sin diferencias de eficacia ni seguridad. Ahora, en el ensayo, Beth Medfrail tuvo un diseño similar con el objetivo de evaluar el efecto de la toma nocturna del tratamiento antihipertensivo sobre mortalidad, morbilidad y efectos adversos en población frágil. Los participantes eran residentes de centros de atención a largo plazo, asignados a la dosis del tratamiento antes de acostarse o en la mañana, con un punto final primario de mortalidad por cualquier causa u hospitalización. Con respecto a los resultados, durante una mediana de 415 días, el resultado con la dosis antes de acostarse y en el 41.9% con la dosis habitual. Y en ambos grupos fue impulsado principalmente por las muertes. De lo que concluyen que el tratamiento antihipertensivo puede ser administrado de forma segura antes de dormir, no existe beneficio cardiovascular adicional de esta toma nocturna y que podríamos aconsejar a los pacientes que tomen su medicación para la presión cuando sea menos probable que lo olviden. Siguiente pregunta. ¿Se modifica el riesgo de eventos cardiovasculares tratamiento antihipertensivo? El BP Lower Meta-Análisis se planteó comparar el riesgo de eventos cardiovasculares mayores entre la toma nocturna versus diurna de tratamiento antihipertensivo, mediante la revisión sistemática con metaanálisis de los siguientes 5 estudios. Los ensayos TIME, BED-MED, BED-MED-FRAIL se consideraron con un riesgo general bajo de sesgo, mientras que hubo algunas preocupaciones sobre el sesgo de GIA y MAPEC, en particular con respecto al proceso de aleatorización. El punto final primario fue un combinado de mortalidad por cualquier causa. En los 5 ensayos, la incidencia del criterio principal de valoración no se vio afectada por la dosificación vespertina versus la matutina. En un análisis de sensibilidad, el hazard ratio fue de 0.94 en los 3 ensayos que se consideró de sesgo bajo y de 0.43 en los 2 ensayos con preocupaciones de sesgo. No hubo diferencias en la mortalidad por todas las causas para la administración de dosis vespertina versus matutina. Se concluye que MAPEC y GIA sugirieron un beneficio de la dosificación nocturna de tratamiento antihipertensivo. El TIME, BED-MED y BED-MED-FRAIL no sugieren beneficio de la dosificación nocturna del tratamiento. La toma nocturna del tratamiento antihipertensivo no reduce la mortalidad ni el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Esta toma nocturna no empeora tampoco la seguridad de los pacientes y el tratamiento antihipertensivo puede darse a cualquier hora cuando mejor se adapte al paciente. Incógnita sucesiva. ¿Es eficaz y segura una nueva combinación triple de fármacos antihipertensivos? 2 ensayos internacionales investigaron la eficacia y seguridad de esta nueva combinación triple de fármacos a bajas dosis versus placebo y también antihipertensivos duales. En su dosis estándar, esta molécula de GMRX2 está compuesta por telmisartán 40, amlodipino 5 e indapamida 2.5 miligramos. El primer ensayo es internacional, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de grupos paralelos, donde reclutaron a los participantes con presión arterial sistólica en el hogar de entre 130 y 154 milímetros de mercurio después de un periodo de preparación con placebo. Los participantes fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 2, 2, 1 a uno de los 2 regímenes de la triple combinación de baja dosis, un cuarto de dosis o media dosis o en grupo placebo. El resultado primario diferencia en la presión arterial sistólica con placebo de la presión arterial sistólica domiciliaria fue de una reducción de menos de 7.3 milímetros de mercurio con la dosis del cuarto de GMRX2 y de menos de 8.2 milímetros de mercurio con la media dosis de esta molécula. El control clínico de la presión se logró en el 30% de los participantes en el grupo placebo, 65% y 70% en los participantes con cuarto de dosis y media dosis respectivamente. Para continuar, el siguiente ensayo, controlado activo doble ciego, inscribieron adultos con hipertensión que recibieron de 0 a 3 fármacos antihipertensivos.
En un periodo activo de 4 semanas, los medicamentos existentes se cambiaron a dosis media de la molécula GMRX2. Los participantes fueron aleatorizados en una proporción de 2-1-1-1 a la continuación de la media dosis de la molécula o a cada posible combinación dual de los componentes con medias dosis, obteniendo como resultado primario cambios en la presión arterial sistólica en el hogar en la semana 2. En la semana 2, la presión arterial domiciliaria fue menor con la molécula GMRX2, que lo pueden ver aquí en las líneas verdes, con cualquiera de las combinaciones estudiadas. Telmisartán amlodipina, una reducción de menos de 5.4 milímetros de mercurio, versus amlodipina indapamida, menos de 4.4 milímetros de mercurio, y GMRX2 versus telmisartán indapamida, reducción de menos de 2.5 milímetros de mercurio. Lo que se concluye de ambos estudios es que la molécula mostró una eficacia superior frente a cada terapia dual y a placebo. En todas las medidas de presión arterial no hay diferencias en el resultado primario de seguridad con una buena tolerabilidad. Ahora, desde Nigeria, la combinación triple con GMRX2 mejora la presión arterial en adultos negros africanos con hipertensión no controlada. Esto es lo que evaluó el Verónica Nigeria, en el cual ellos se plantearon como objetivo evaluar el efecto de la molécula GMRX2 versus tratamiento estándar en adultos africanos con hipertensión no controlada. Este ensayo aleatorizado, multicéntrico y abierto involucró a pacientes con hipertensión no controlada que no recibían tratamiento o no estaban controlados con monoterapia. Los participantes fueron asignados al azar para el grupo de GMRX2, que recibió una dosis diaria completa, media o un cuarto, que se aumentaron secuencialmente con el objetivo de alcanzar una presión arterial menor de 135-85 milímetros de mercurio, o al grupo de atención estándar. Con respecto al estudio del resultado primario de efectividad, reducción de la presión arterial sistólica media en el hogar, y de seguridad, interrupción del tratamiento por eventos adversos. A los 6 meses, la presión arterial domiciliaria media se redujo en 31 milímetros de mercurio en el grupo de GMRX2, lo pueden ver en líneas naranjas, y en 26 milímetros de mercurio en el grupo de atención estándar. El control clínico de la presión arterial fue mejor en el grupo GMRX2 que en el grupo de atención estándar, 82% versus un 72%, y no hubo ninguna interrupción por eventos adversos. Por lo que concluyeron que un protocolo de combinación triple a dosis bajas logró una mejor reducción y control de la presión arterial con buena tolerabilidad versus el protocolo de atención estándar, y se logró un control de la presión arterial de más del 80% al mes, que se mantuvo durante todo el seguimiento. Para culminar, una combinación fija de 4 fármacos es útil en hipertensión resistente. Aquí tenemos el cuadro trial. Se planteó como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de 4 fármacos en una sola tableta versus 3 drogas tomadas en tabletas separadas en hipertensión arterial resistente. Estudio fase 3, aleatorizado, controlado, doble ciego. Los pacientes con hipertensión resistente entraron inicialmente en un periodo de 8 semanas en el que recibieron dosis óptimas de perindopril, indapamida y amlodipina. Los pacientes adherentes con hipertensión resistente después de 8 semanas fueron aleatorizados para continuar con el mismo tratamiento triple o a recibir una sola tableta que contenía perindopril, indapamida, amlodipino y bisoprolol durante 8 semanas. Para preservar el seguimiento, ambos grupos recibieron 2 cápsulas y un comprimido. Como resultado primario, evaluar la reducción de la presión arterial sistólica media en el consultorio. Después de 8 semanas, el criterio de valoración primario, la presión arterial sistólica media en la oficina, se había reducido en 20,67 milímetros de mercurio en el grupo de terapia cuádruple y en 11,32 milímetros de mercurio en el grupo triple. Se concluye que la combinación de cuádruple, perindopril, indapamida y amlodipino fue superior a la combinación triple. La demostración de superioridad fue en la reducción de la presión arterial en el consultorio, en mapa de 24 horas y presión arterial domiciliaria. De igual manera, se estaría planteando que es la primera píldora cuádruple para hipertensión arterial resistente, y 4 drogas en una tableta pueden mejorar la adherencia en pacientes hipertensos difíciles de controlar. Gracias por su atención. Excelente presentación. Estos estudios definitivamente crean muchas preguntas, muchas dudas y motivo de discusión. Yo voy a empezar. No veo aquí el panel. Ok. Yo voy a empezar. Estamos conectados. Ok. Yo voy a empezar con Enrique, respetando a la doctora, por supuesto, pero por la presentación de los estudios, me gustaría empezar con el doctor Enrique, porque hay cosas muy interesantes en esto, ¿eh? Fíjense,
En este estudio, doctor Enrique, eh, de apnea obstructiva del sueño, comparando el dispositivo de avance mandibular versus el CPAP, hay algo que preocupa, ¿no? Y es que en cuanto a los factores responsables del desarrollo de apnea obstructiva del sueño, hay una cantidad de elementos. Entre estos está la genéticos, la obesidad, la hipertensión, diabetes, metabólicos, neurológicos, pero también hay unos mecánicos que tienen que ver con la estructura craneofacial. Es de esperar que un dispositivo mecánico como el de avance mandibular pueda marcar alguna diferencia. Esta población en particular tiene algo en este estudio que haya discriminado el elemento predominante en el desarrollo de la apnea obstructiva como para poder decir que los dos esquemas o estrategias de tratamiento sean comparativos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a Roosevelt por la presentación y la pregunta. Es muy interesante la reflexión que se hace sobre la apnea obstructiva del sueño, porque es que existen distintos factores que pueden explicar la apnea del sueño. Uno de esos es la conformación craneofacial. Se habla de que apnea del sueño, bueno, puede haber un componente con flacidez del velo del paladar, otra reducción de la laringe, otras veces tiene que ver con la estructura craneofacial, de manera que en este estudio no se determinó cuál podría ser la causa potencial o el factor importante que estuviera explicando la apnea del sueño. Y la pregunta es muy pertinente porque este aparato de avance mandibular lo que produce es un ajuste progresivo de la mandíbula un poquito hacia adelante y de cierta manera hace como prognatismo de la mandíbula para aliviar los síntomas de apnea del sueño. El estudio fue hecho en pacientes asiáticos, por tanto, digamos que esta puede ser una limitante para interpretar adecuadamente los resultados. Interesante. Doctora Jessica, voy a tratar de enlazar los resultados del estudio cuadro con, con este análisis del estudio Crescent que presentó el doctor Vera. Fíjese, en el estudio cuadro, además del que llama la atención que la cuarta droga agregada a pacientes con hipertensión resistente sea un bloqueador de adrenérgico beta y no, como dicen las guías, un antagonista del receptor mineralocorticoide, hay otras cosas también importantes. Y es que también descrito en las guías recientemente publicadas de la Sociedad Europea de Hipertensión, la asociación de hipertensión arterial resistente y apnea obstructiva del sueño. La guía de hipertensión dice que más del 60% de la población con hipertensión resistente tiene apnea obstructiva del sueño y está obligado a buscarla en pacientes en que usted diagnostique hipertensión resistente. Pero el rango va desde 60 hasta 80 y más por ciento. La pregunta es más de interpretación. En ese estudio cuadro, donde los pacientes tenían hipertensión arterial resistente, se discriminó si alguna de esos pacientes tenían apnea obstructiva del sueño, porque las guías obligan a buscar apnea obstructiva del sueño en pacientes que usted diagnostica hipertensión resistente. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Agradecida de estar aquí discutiendo. En todo paciente con hipertensión resistente debe investigarse la presencia de apnea obstructiva del sueño, dada la alta asociación, y que en una aproximación terapéutica inicial para pacientes con hipertensión resistente, la cronoterapia pudiera reducir mejores los resultados o una probabilidad de tasa de éxito muy alta, ¿ok? Eso es mucho más de lo que cualquier estrategia antihipertensiva podría lograr en hipertensión arterial. Ciertamente, en este sentido, una forma de aumentar la eficacia de una terapia cuádruple, que fue la planteada aquí en el estudio cuadro, o sea, como se plantea en el estudio cuadro, funcionaría mejor si se administra también este tratamiento en el horario nocturno, agregando beneficio al uso de los dispositivos presentados por el doctor, ya sea como el dispositivo de asistencia ventricular o como el CPAP. Una pregunta para los dos. Una pregunta para los dos.
la aplicabilidad de los resultados de estos estudios tal cual se presentaron para nuestra población. ¿Qué les parece? Y si ustedes sugieren que a estos resultados se les haga alguna adaptación a nuestra población. ¿Qué les parece eso? Enrique. Bueno, la pregunta de verdad que es bien interesante. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es saber si esto lo podemos aplicar esta semana o la próxima semana en nuestros pacientes. Y yo creo, bueno, en primer lugar, el Crescent, con respecto al aparato de avance mandibular, es una alternativa. O sea, y creo que habría que aclarar todos esos aspectos si la apnea del sueño de nuestro paciente, que es una causa de hipertensión secundaria, la explica alguna de estas anomalías que pueden ser mejoradas con el aparato de avance mandibular. Me voy a ir, en especial porque es población de origen asiático. Me voy a ir con el estudio BP Road, que probó la misma hipótesis o muy parecida al ACORD, que era reducción de eventos con presión arterial controlada intensivamente. Este estudio fue hecho de nuevo en un grupo de pacientes asiáticos. Ahí se tomaron 147 sitios clínicos y se incluyeron pacientes asiáticos, o sea, étnicamente asiáticos. El estudio me llama un poquito la atención porque estuve revisando, hay un grupo como de 15, 20 investigadores, pero realmente quienes aparecen certificando la veracidad y la solidez de los datos son 4 o 5 investigadores. No sé por qué eso aparece en una publicación, pero lo dice así. Luego, ellos obtienen, digamos, buenos resultados, ellos mejoran el punto primario, si es verdad, es cierto, de cierta manera van a reducir en pacientes diabéticos, en alto riesgo cardiovascular, ahí mencionan todo lo que se consideró alto riesgo cardiovascular, reducen el punto primario. Sin embargo, finalmente, en este grupo de pacientes, estos pacientes cayeron en pandemia, o sea, hubo un grupo de ellos que cayó en pandemia, porque es un seguimiento relativamente largo. Entonces, hay que estar atento con esos detalles. Yo creo que sí nos da esperanza, yo creo que habría que probar esa hipótesis en un grupo, digamos, de pacientes étnicamente más diversos, pero es interesante, o sea, porque allí, en el estudio BP Road, se salvó un problema que tuvo el ACOR. El ACOR fue distribuido en 4 subgrupos y el cálculo de la potencia del estudio aparentemente no fue lo suficiente. En cambio, para este estudio sí se hizo un cálculo de muestra y el objetivo inicial, el objetivo primario, digamos, fue calculado en base a lo que se pensó de acuerdo a la población en estudio. Sí, Luego bueno, tenemos el estudio. es Ajá. bueno recordar que eran chinos todos, que eran mayores de 50 años y diabéticos. Sí, correcto. Correcto. O sea, entonces, cuando estamos hablando de pacientes todos chinos, entonces, bueno, está bien. Yo creo que tiene un valor el estudio, pero no sé, la duda sería en un grupo étnicamente más diverso, ¿qué puede pasar? En cuanto, hablando pues, la aplicabilidad del estudio con silebesiran, que es el estudio Cardia. No, Bueno, disculpa, yo creo, Enrique. Disculpa, ajá, Enrique. Es que no quiero que pase lo del estudio BP Road sin antes hacer alguna observación al respecto. Fíjate, esos pacientes fueron aleatorizados con medidas de consultorio y llama la atención algo muy particular, que los grupos que tenían, los pacientes que tenían más de 80 años, que tenían enfermedad cardiovascular previa, que tenían enfermedad renal, que tenían la presión arterial por debajo de 135 en medidas de consultorio, que también fue la forma de seguimiento, no dio beneficio estadísticamente significativo. La, la, la preocupación, además de la etnicidad de la población, que, que puede tener particularidades, es que realmente se sentiría uno seguro con aplicar ese criterio de presión arterial por debajo de 120 de tratamiento intensivo a pacientes diabéticos con las medidas de consultorio, asumiendo de lo que eso significa. Porque en la data, cuando se revisa, inclusive en pacientes con mapa versus medida de consultorio, la diferencia en una población da hasta 12 y más milímetros de mercurio, que eliminaría un grupo del otro. ¿Qué comentario te parece a ti en cuanto a la seguridad de tomar la decisión con los datos del estudio BP Road para aplicar a nuestra población? sí, yo creo que el comentario es muy pertinente porque lo que acabas de decir, o sea, hay un grupo de pacientes con enfermedad coronaria que podían verse perjudicados si nosotros vamos presión arterial sistólica
por debajo del límite. Y también en los pacientes ancianos. La tendencia en las guías actuales es al uso de monoterapia en pacientes por encima de 80, 85 años. Entonces nosotros podemos estar, digamos, si intentamos un control más intensivo en este grupo de pacientes, sobre todo ese adulto mayor de 80 años, las guías últimamente dicen 85 años, nosotros también podemos reducir o meternos en un problema, o sea, con eventos adversos. También puede elevar creatinina. Eso es otro de los detalles que ocurrió en el estudio, aunque ellos dicen que esto no fue significativo, que esta elevación de creatinina, estos eventos adversos fueron, digamos que de manera espontánea o mejorando sin intervención. Pero sí, creo que debemos ser cuidadosos. Pudiera Más, ser más aún, Rubén, más aún, ahora que a mayores de 80 años se sugiere iniciar tratamiento cuando la sistólica es mayor de 160, ¿no? Y ahora bajarlo a 120. Sí, Sí. yo creo que la aplicabilidad pura y el mensaje puro de esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque es una población de muy alta probabilidad de tener enfermedad no solo coronaria, sino también cerebrovascular. Fíjate, Sí. otro aspecto importante, doctora Jessica, para usted, que los estudios que concluyen diciendo, incluyendo el metaanálisis que presenta el ciclo estudio, donde uno de esos dio un resultado diferente, pero que la data completa apoya su conclusión, que es igual darle medicamento en la mañana que en la noche. ¿Okay? Esa no fue una población seleccionada. No se sabe qué fenotipo de hipertensión tenían esos pacientes. Porque en abril y mayo de este año se publicaron en las revistas Hypertension dos metaanálisis, uno de 107 estudios y otro de 2 estudios seleccionados con pacientes que tenían hipertensión nocturna. En esos pacientes, en esos 2 metaanálisis, los resultados fueron concluyentes, aun cuando no se evaluó eventos, solamente el efecto sobre el control de la presión arterial nocturna, el efecto sobre el patrón el dipping, y el efecto sobre la oleada matutina y el control de presión arterial para 24 y 48 horas. Los resultados mostraron que los pacientes con hipertensión nocturna, a quienes se les daba tratamiento en la noche, para eso controlaban más presión arterial nocturna, controlaban el patrón dipping, mejoraba la oleada y mejoraba el control de presión arterial para 24 y 48 horas, comparado con esa misma población a la que se le daba tratamiento por la mañana. Entonces, tenemos 2 problemas. ¿Cuál pudiera ser el mensaje para poder aplicarlo a nuestra población y que los médicos tengan en cuenta el momento de decidir si es igual o no es igual o necesitamos hacer alguna otra cosa? ¿Qué le parece eso? Sí. La importancia de estos estudios presentados hoy, bueno, de llevar a cabo este extraordinario MEICA, radica en un mensaje no explícito. Y es que dada la existencia de muchos estudios que hablan a favor de una u otra estrategia con bastantes referencias, pero hay defectos en la selección de población, como usted lo acaba de mencionar, doctor Roosevelt. Entonces yo considero que lo sensato sería identificar siempre en nuestros pacientes el patrón, o sea, el fenotipo de hipertensión que tiene el paciente. Otros detalles de comportamiento adicional en términos de frecuencia cardíaca, las horas de la presión arterial y de allí seleccionar el horario que se considere apropiado para nuestro paciente. En especial porque está claro que la hipertensión nocturna y el comportamiento alterado de este dipping, o sea, el patrón no dipper o el patrón riser, constituyen marcadores de riesgo mucho más importantes que la presión arterial diurna. De modo que podríamos inferir que de producirse una reducción de estos eventos estaría por demostrar cuando se hacen estas consideraciones en la selección racional de los pacientes en la administración horaria del tratamiento antihipertensivo. Es decir, cuando tenemos un paciente con hipertensión arterial, no es la presión arterial alta solamente. Necesitamos identificar qué tiene el patrón. ¿Cuál es su patrón? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su patrón? Claro. Que nos ¿Cuál es su patrón? Está muy bien. Otra cosa, Enrique, Sí. es muy interesante el desarrollo de nuevas drogas y desde hace muchos años se ha especulado en la vacuna para la hipertensión. La vacuna, ¿no? Pero en este caso, Sí. el Levecirán, como una droga de aproximación
para agregar al tratamiento antihipertensivo. Ese estudio tiene algo bien particular, y es que le agregó silebesiran o placebo a indapamida, a amlodipina y a olmesartán. Fíjate que la magnitud de reducción de la presión arterial de silebesiran a indapamida fue 12.1 milímetros de mercurio, a olmesartán, a amlodipina fue 9.7, creo, y con olmesartán fue 4.5. Sí. El estudio COACH, que fue un estudio de análisis de reducción de presión arterial de olmesartán con amlodipina solo o combinado, demostró que por lo menos la combinación de 40 con 10 de amlodipina podía reducir hasta 30 milímetros de mercurio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué habría yo de agregarle silebesiran a un paciente con hipertensión arterial tomando solo amlodipina, solo indapamida, solo olmesartán o con dos drogas, cuando la estrategia dice en pacientes seleccionados comience con terapia dual y triple, y ahora Jessica dice que cuádruple en una población específica? Wow. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Porque luce atractivo, pero, pero aplicable. Sí, sí, bueno, es muy interesante la reflexión. Yo creo que puede resumirse en que abre una puerta, o sea, abre una puerta terapéutica. Es un paciente que se administra por vía subcutánea cada 6 meses, pero entrar a discutir, o sea, cuando las guías nos recomiendan terapia combinada y por ahí vamos hacia la polipíldora y ya estamos viendo que la combinación resulta en descensos más importantes de presión arterial. O sea, la aplicabilidad en este momento, yo creo, para este tipo de medicamentos está un poco limitada. Incluso recordar que no hay aquí hipertensión resistente, que podría uno pensar en algo así. No, estos pacientes no fueron hipertensos resistentes, simplemente pacientes que pudieron haber sido controlados con una combinación. Como se dice, las guías nos hablan de que con 3 medicamentos puede alcanzarse hasta el 90% del control de pacientes. Queda un poquito más allá de ese 5% de resistente. Es Pero decir, que sí, estoy de luce acuerdo. como esquema de investigación y desarrollo a futuro. Sí, luce Como que atractivo. más investigación. Sí, es un estudio de seguridad, recordar, o de efectividad. Recordar que haría falta un estudio de seguridad a largo plazo. Este medicamento se utilizó solamente las 2 dosis, ¿no? Porque fíjate esto, ¿no? Uno de los problemas es la adherencia para lograr objetivos de hipertensión arterial, ¿ok? La doctora Jessica acaba de presentar dos trabajos interesantes, que es el MRX2 y el Verónica Nigeria. Y el cuadro también, si se quiere, entra dentro de este contexto que quiero mencionar. Y es que la adherencia y la eficacia de combinaciones fijas con triple o cuádruple combinación parece ser buena, ¿no? Pero la pregunta para Jessica es, ¿eso se lo puedo aplicar a toda la población? No, no importa la etnicidad. Doctora, ¿cuál es su comentario? ¿Cuál es la utilidad de eso? ¿Qué tiene en la mano? Sí, sí, sí. Sí, sí es aplicable a todo tipo de población porque en el primer estudio que mencioné, donde evaluaron la molécula, tanto con placebo como en el ensayo activo, había varios grupos étnicos. No, el único que fue específico solamente en raza negra fue el Verónica Nigeria, ¿okay? Fue el único que fue específico de ese grupo. Es decir, que sí tiene mucha utilidad y por lo menos Sí es aplicable. sí, el uso de silebesiran para disminuir el número de medicamentos y aumentar la adherencia todavía está cuestionable en este momento, ¿no? Sí, tenemos drogas Sí, que pueden salir probablemente en sí, nuestro mercado tengamos recién para dentro sí. de poco triple combinación, y probablemente ya existe en muchos sitios, y probablemente también tengamos una cuádruple. Una pregunta, Enrique. Claro, o sea, Perdón. un comentario y el punto sería si necesitamos más drogas o mejorar el uso de las que ya tenemos, La emplearlas, adherencia. usarlas, porque lo que es la adherencia, es usarla. Es clave lo que acabas de decir por varias razones. Porque es que no es solamente el uso del fármaco. Necesitamos mejorar las técnicas diagnósticas, la estratificación de pacientes con hipertensión arterial para poder seleccionar el esquema de tratamiento más apropiado, y te apuesto que eso va a mejorar muchísimo las cosas. Una pregunta, una última pregunta, Enrique, y permitirle la palabra a José y a José Miguel. En el estudio de denervación renal
con alcohol. ¿Qué utilidad le ves a ese estudio, los resultados de ese estudio, si eso pretende sustituir a lo que está establecido ahora? Y en este momento, ¿cuál es su utilidad y cómo lo ves? ¿Cómo puede verse? Sí, sí. O sea, lo primero fue que desde el punto de vista estadístico el estudio dio unos resultados muy cercanos al límite, pues, de significancia. Lo otro es que, recuerden, estos no son pacientes hipertensos resistentes, o sea, donde está indicada la denervación renal y eso está en todas las guías. Al final de todo el control del paciente, si entra en hipertensión resistente, el paciente se le ofrece denervación renal. Ahora, este es un procedimiento que entiendo que se comienza a usar con la intención de ver su utilidad para reducir el uso de medicamentos antihipertensivos, pero yo me preguntaría si estamos dispuestos a enviar a nuestro paciente a que se haga una denervación renal con alcohol porque no alcanza las metas, o más bien vamos a insistir en que tome su tratamiento, que se adhiera, que usemos combinación de drogas, que hagamos medicina sobre esos determinantes de salud, pues grande. Entonces yo creo que ahí queda la duda, es una opción, pero ojo, hipertensión resistente, ajá, está la denervación renal como último paso, recomendado por la mayoría de las guías. Sí. Es decir, podemos hacer un resumen de lo presentado hoy. En el estudio del dispositivo de avance mandibular, no hay duda que cuando se compara con el CPAP, necesitamos establecer cuál es el elemento que está jugando como disparador de la apnea obstructiva del sueño para poder seleccionar uno u otro método. En el caso del silebesiran, todavía le falta mucho camino por recorrer porque tenemos combinaciones que definitivamente son más racionales y funcionan mucho mejor en cuanto a la magnitud de reducción de presión arterial y en cuanto a la fisiopatología del silebesiran que pudiera inhibir una vía del sistema angiotensina aldosterona más temprano. Muchos bloqueadores de receptores de angiotensina 2 también reducen la eliminación renal de angiotensinógeno, de modo que por lo menos esto pudiera quedar tabla, ¿no? En el caso de la denervación renal, está todavía en desarrollo y podemos esperar. En el estudio de BP Row en relación a reducción intensiva en pacientes diabéticos basado en la selección de pacientes con presión arterial de oficina, el cuestionamiento es estar atento porque estos pacientes son de alto riesgo. Puede haber un paralelismo entre diabetes, evolución, tiempo de evolución, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y el riesgo de que el flujo de esos órganos dependa de la presión arterial y bajarla mucho puede convertirse en un problema, de modo que hay que seleccionar bien a los pacientes. En relación a los estudios de darle en la noche o en la mañana la droga, no hay duda que debe identificarse el patrón de hipertensión arterial de los pacientes para poder seleccionar el mejor esquema y a la mejor hora. Y los pacientes con apnea obstructiva del sueño, busque resistente. Y los pacientes con hipertensión resistente está obligado a buscar alguna forma de apnea obstructiva del sueño o trastornos de la ventilación durante el sueño, porque definitivamente el cambio es muy importante. La combinación y la cuádruple combinación, definitivamente bien seleccionados los pacientes, teniendo seguridad en relación a los valores de presión arterial a los que se lo vamos a indicar y confirmando que ese es el valor de presión arterial, definitivamente va a aumentar la adherencia, la eficacia y va a reducir el número de pacientes no controlados a quienes tratamos. Muy bien. José Miguel. No, yo creo que no hay más nada que agregar. Estamos en tiempo. ¿Qué opina tú, José Miguel? Totalmente de acuerdo. Excelente discusión, muy completa. O sea que es poco lo que nosotros podemos agregar aquí realmente. Particularmente yo, pero un hipertensiólogo, pero yo honestamente no puedo discutir ninguna de las afirmaciones presentadas. No, solo confirmarlas, solo confirmarlas. No, pero tú sigues haciendo eventualmente denervación renal o no? No, la denervación renal no la estoy haciendo activamente, básicamente porque no está aprobado el dispositivo en Curazao, pero yo sí creo honestamente que hay espacio para la denervación. Yo considero mucho los pacientes con múltiple medicación y los efectos colaterales de combinar medicaciones, y si yo puedo ofrecerle un método donde yo disminuya la carga de medicamentos y por lo tanto la interacción y secundariamente los efectos
adverso. Yo creo que siempre, aún sin hipertensión refractaria, en algunos pacientes yo ofrecería el método para tratar de mejorar a los pacientes. Hay guías, particularmente en los países asiáticos, donde ya se usa la denervación dentro de las guías. Hay pacientes como hay guías italianas que ya usan denervación dentro de los esquemas de tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, es básicamente no demonizar el método, sino utilizarlo como complemento para el tratamiento de hipertensión. Muy bien. Y sería ideal comentarle a los pacientes como usted, ofrecerlo a los pacientes y que ellos tengan la capacidad también de tomar esa decisión entre todos. Tomar esa decisión. Es que tiene que ser una decisión compartida. Yo estoy claro, totalmente de acuerdo. En están polimedicados, pues perfecto, se le puede plantear y queda excelente. Total. Bueno, mira, de esta manera hemos terminado con el bloque de hipertensión y hemos terminado con la jornada número 3 del BID-MECA. Y hemos terminado con el BID-MECA del 2024. Exacto. Gracias, Enrique. Gracias, Jessica. De verdad que... Gracias por la invitación. Gracias, Enrique. Gracias, José Miguel. Juan José. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo.